Buenas noches, soy el cronista. Bienvenidos a este archivo de lo inexplicable, un lugar para las historias que se susurran en la quietud de la noche. La labor de una niñera es una de las más íntimas y de mayor confianza. Se le entregan las llaves de un hogar y, lo que es más importante, el cuidado de un niño. Se convierte, por unas horas o por años, en una guardiana, una centinela en un territorio ajeno. Pero toda casa tiene sus ruidos, sus sombras y sus secretos. Y los niños, con su percepción aún no limitada por la lógica adulta, a menudo son los primeros en notar que no están solos. La niñera se encuentra entonces en una posición terrible, atrapada entre la incredulidad de los padres y el miedo genuino de un niño que ve algo que ella no puede o que preferiría no ver. Las siguientes crónicas son los testimonios de esas guardianas. Relatos de noches largas en casas desconocidas, de amigos imaginarios que se revelaron demasiado reales y de niños que eran, en sí mismos, el origen del horror. Este testimonio nos fue enviado por una joven a la que llamaremos Angélica y trata sobre el primer y único trabajo que tuvo como niñera interna. La experiencia, afirma, no solo la hizo abandonar la profesión, sino que le generó un profundo recelo hacia los espacios modernos y minimalistas. Angélica, recién llegada a la Ciudad de México desde su natal Veracruz, consiguió un trabajo que parecía un sueño. Fue contratada por una pareja de arquitectos muy exitosos para cuidar de su única hija, una niña de 7 años llamada Valentina. La familia vivía en una casa espectacular en la zona de Bosques de las Lomas. Era una obra maestra de la arquitectura moderna, una estructura de cubos y ángulos rectos, con enormes paredes hechas casi en su totalidad de cristal. Desde afuera era una joya. Desde adentro, cuenta Angélica, era una jaula de cristal. Los padres de Valentina viajaban constantemente. La labor de Angélica era ser la compañera, tutora y guardiana de la niña. Valentina era una pequeña dulce, pero llamativamente solitaria y silenciosa. Pasaba la mayor parte del tiempo sola en su habitación o en el jardín, hablando en susurros. Cuando Angélica le preguntaba con quién hablaba, la niña respondía con total naturalidad: con mi amiga del reflejo. Angélica, al principio, lo consideró tierno. Una niña solitaria en una casa enorme y vacía, creando una amiga imaginaria. El juego de Valentina consistía en sentarse frente a los grandes ventanales que daban al jardín y conversar con su propio reflejo. Angélica la observaba desde la distancia. La niña hablaba, hacía pausas, escuchaba y luego respondía, como si mantuviera una conversación real. La extrañeza comenzó con detalles sutiles. Un día, mientras observaba a Valentina, Angélica notó algo imposible. La niña estaba sentada, seria, escuchando, pero su reflejo en el cristal le estaba sonriendo. Fue una imagen fugaz. Angélica parpadeó y el reflejo volvió a ser una copia exacta de la niña. Lo atribuyó a un juego de la luz, a su propio cansancio. Pero los incidentes se repitieron y se volvieron más evidentes. En otra ocasión, Valentina se despidió de su amiga, agitando la mano. Angélica vio, con un terror que le heló la sangre, cómo el reflejo de la niña le devolvía el saludo, mientras la Valentina de carne y hueso ya había bajado su brazo. Por las noches, la casa se convertía en un laberinto de superficies oscuras y reflectantes. Angélica se sentía perpetuamente observada. Al caminar por los pasillos, veía por el rabillo del ojo movimientos en los cristales, sombras que no correspondían a nada en la habitación. Comenzó a sentir un miedo profundo a los reflejos. Evitaba mirarse,
cubría el espejo de su baño con una toalla. Trató de hablar con Valentina sobre su amiga. «¿Cómo es ella?», le preguntó un día. «Es igual a mí», respondió la niña. «Pero a veces está triste. Dice que está sola al otro lado y que tiene frío». El horror escaló una noche en que Angélica no podía dormir. Se levantó a tomar un vaso de agua. Al pasar por la sala, completamente a oscuras, se detuvo. En el enorme ventanal que ocupaba toda una pared, vio algo. No era el reflejo de la sala. El cristal reflejaba una habitación que no existía. Un cuarto pequeño, vacío y gris. Y en el centro de ese cuarto reflejado estaba sentada una niña idéntica a Valentina, pero con la ropa raída y una expresión de infinita tristeza. La niña del reflejo levantó la vista y la miró directamente a los ojos, y entonces golpeó suavemente el cristal desde el otro lado. Angélica huyó a su habitación, con el corazón desbocado. A la mañana siguiente, Valentina estaba extrañamente eufórica. «Mi amiga tiene una idea», le dijo a Angélica durante el desayuno. «Dice que si las dos empujamos el cristal al mismo tiempo, desde los dos lados, se puede hacer un agujero para que ella pueda cruzar. ¿Me ayudas a jugar?». Angélica se quedó sin aliento. Le prohibió a la niña acercarse a los ventanales. Valentina por primera vez se enojó. «No es justo», gritó. «Tú no eres mi amiga. Ella sí. Y si no me ayudas, ella se va a enojar mucho». Esa noche, Angélica no pudo dormir. Se quedó sentada en su cama, vigilando la puerta. Cerca de las 3 de la madrugada, escuchó pasos infantiles en el pasillo. Se acercó a la puerta y miró por debajo. Vio los pequeños pies descalzos de Valentina detenerse frente a su puerta. Y luego los vio girar y dirigirse hacia la sala. Salió en silencio siguiéndola. Encontró a Valentina de pie frente al gran ventanal, en la oscuridad. Tenía las manos apoyadas sobre el cristal, y al otro lado, en el reflejo, estaba la otra niña, también con las manos apoyadas, en una simetría perfecta. Y ambas, la niña real y la del reflejo, la estaban mirando. «Llegas tarde», dijo Valentina, pero la voz no era la suya. Era una voz doble, un eco metálico y frío. «Ya casi es hora, solo necesitamos un empujón más». Angélica, en un acto de pánico, corrió y tomó a Valentina en brazos, alejándola del cristal. La niña luchó con una fuerza sorprendente, gritando con esa voz dual: «Déjame, ya casi lo lográbamos». En el ventanal, la figura de la otra niña comenzó a golpear el cristal con furia, su rostro contorsionado en una mueca de odio. Y el cristal, a pesar de ser grueso y reforzado, comenzó a agrietarse. Angélica no esperó más. Con Valentina llorando y gritando en sus brazos, salió corriendo de la casa. No se detuvo hasta llegar a la caseta de vigilancia de la entrada de la privada. El guardia, al verla en ese estado, llamó a la policía y a los padres de la niña. Cuando los padres llegaron, horas después, encontraron su casa en un estado extraño. Nada estaba roto, excepto el gran ventanal de la sala, que tenía una pequeña fractura en el centro. Y Valentina ya no recordaba a ninguna amiga del reflejo. Angélica renunció esa misma mañana. Nunca supo qué era esa entidad. Si era un doppelganger, un espíritu atrapado en el mundo de los espejos, o algo completamente diferente. Solo sabe que una casa hecha de cristal no es un hogar, es una vitrina. Y que a veces, cuando miras tu reflejo, a alguien o algo, te devuelve la mirada desde un lugar donde la luz no existe. Hay casas que por su diseño se convierten en portales, pero otras, más antiguas, guardan en su memoria las tragedias de sus habitantes. Y un nuevo niño en la casa
puede despertar los ecos de un dolor tan profundo que aún busca consuelo, a veces, de la manera más aterradora. La siguiente crónica, relatada por un amigo cercano, trata sobre su hermana y el trabajo que aceptó en una vieja casona de la colonia Roma. La historia de mi amiga Sofía es una que me ha hecho reconsiderar la naturaleza de los fantasmas. Solemos imaginarlos como entidades malévolas o vengativas. Pero la experiencia de Sofía sugiere que a veces el horror más grande no nace del odio, sino de un amor tan profundo que se niega a aceptar la muerte. Sofía, una joven estudiante de pedagogía, necesitaba un trabajo de medio tiempo. A través de un anuncio, encontró una oportunidad que parecía perfecta: cuidar de un bebé de 6 meses en una hermosa casona porfiriana en la colonia Roma. La familia, los Garcés, era una pareja joven y moderna. Él, un publicista; ella, una restauradora de arte. Acababan de comprar la casa y estaban en pleno proceso de renovación. Desde el primer día, Sofía sintió que la casa tenía una personalidad. Era majestuosa, con sus techos altos, sus pisos de madera y sus vitrales. Pero también se sentía una atmósfera pesada, una melancolía que parecía impregnar las paredes, especialmente en el segundo piso. El bebé, un niño sano y tranquilo llamado Leo, parecía sentirlo también. Era un bebé sonriente y apacible, excepto cuando lo llevaban a su habitación, el antiguo cuarto que había sido la nursery principal de la casa. En cuanto entraba allí, Leo comenzaba a llorar, un llanto inconsolable, de pura angustia, que solo cesaba cuando lo sacaban de la habitación. Los padres, atribuyéndolo a cólicos o a la extrañeza del nuevo entorno, terminaron por instalar una cuna en su propio cuarto, dejando la nursery prácticamente sin uso. La labor de Sofía, por tanto, transcurría principalmente en la planta baja. Pero Sofía sí tenía que subir a la nursery a buscar ropa o juguetes. Y cada vez que entraba, sentía lo mismo: un frío antinatural y la abrumadora sensación de no estar sola. A veces escuchaba un sonido casi imperceptible, como el de una mecedora moviéndose lentamente en una habitación vacía. En otras ocasiones, percibía un leve aroma a violetas, un perfume antiguo que no correspondía a ningún producto de la casa. Un día, mientras buscaba una manta en el gran armario de la nursery, notó algo extraño en la pared del fondo. Detrás de una tabla suelta del revestimiento de madera, había una cerradura. Movida por la curiosidad, buscó una llave en un viejo joyero que estaba sobre la cómoda. Para su sorpresa, una de las llaves encajó. Al girarla, no abrió un compartimento. La pared entera se movió, revelando una pequeña puerta oculta. Sofía la abrió. Detrás había una habitación que no aparecía en los planos de la casa. Era un pequeño cuarto sin ventanas, cubierto de polvo. En el centro había una cuna antigua, una mecedora y, en una esquina, un pequeño baúl. Era un cuarto de luto, una costumbre de la época victoriana para guardar los enseres de un niño fallecido. Con un nudo en el estómago, Sofía abrió el baúl. Dentro, encontró ropa de bebé primorosamente doblada, un sonajero de plata y un pequeño diario encuadernado en piel. El diario pertenecía a la dueña original de la casa, una mujer llamada Elvira, y databa de 1910. Las páginas del diario contaban una historia desgarradora. Elvira había perdido a su único hijo, un bebé llamado igual que el de los Garcés, Leonardo, a causa de la escarlatina. Consumida por un dolor que la estaba volviendo loca, se negó a aceptar la muerte de su hijo. Creó el cuarto de luto como un santuario y pasaba los días y las noches allí, meciéndose en la silla, cantándole a la cuna vacía y hablándole al espíritu de su bebé.
La última entrada del diario era breve y escalofriante. «Mi esposo dice que debo dejarlo ir», escribió Elvira, «pero no puedo. Una madre nunca abandona a su hijo. Si él no puede volver a mí, entonces yo iré con él. Lo esperaré aquí, en su cuarto para siempre». Días después de esa entrada, Elvira fue encontrada sin vida en la mecedora de la nursery, con una sonrisa en el rostro. Sofía cerró el diario, temblando. Comprendió la naturaleza de la presencia en la habitación. No era un fantasma malévolo. Era el espíritu de Elvira, el eco de un amor maternal tan poderoso que había trascendido la muerte. Y este espíritu, al sentir la presencia de un nuevo bebé en su nursery, había despertado. El llanto de Leo no era de miedo a un fantasma. Era la reacción a la abrumadora tristeza de Elvira. Y los fenómenos que Sofía experimentaba no eran amenazas. Eran los intentos de una madre espectral de cuidar al niño que creía que era el suyo. El aroma a violetas era su perfume. El sonido de la mecedora era ella, meciéndose, y el frío era la manifestación de su pena eterna. Esa noche, Sofía les contó todo a los Garcés. Les mostró el cuarto secreto y el diario. La pareja, aunque escéptica, quedó profundamente impresionada. Decidieron hacer algo. No un exorcismo, sino un acto de compasión. Al día siguiente, llevaron al pequeño Leo a la nursery. Al principio, el bebé comenzó a llorar. Pero entonces, la señora Garcés, con la voz llena de una empatía maternal, habló al aire. «Señora Elvira», dijo, «sabemos que está aquí, entendemos su dolor y le agradecemos por haber cuidado este lugar, pero este niño es nuestro hijo, se llama Leo, como el suyo, y sabemos que lo quiere proteger, pero su Leonardo ya no está aquí. Él está en paz y usted también merece descansar». Sofía cuenta que en ese momento el llanto de Leo cesó. La habitación se llenó de un intenso aroma a violetas y la mecedora, sola en su rincón, se movió suavemente un par de veces, como en una última despedida. Luego, el aroma se desvaneció y una sensación de calidez y paz llenó la habitación por primera vez. Nunca más volvieron a sentir la presencia de Elvira. El cuarto de luto fue respetuosamente sellado de nuevo, y el pequeño Leo durmió desde esa noche en su nursery, en la más absoluta tranquilidad. Sofía me dijo que esa experiencia le enseñó que no todos los fantasmas son de terror, algunos son de amor, y que a veces la única forma de expulsar a un espíritu no es con rezos ni con sal, sino con una simple palabra de compasión, de madre a madre. A veces, el espíritu que habita una casa es un eco de amor y tragedia. Pero en otras ocasiones, la amenaza no proviene de un fantasma ni de la historia del lugar. A veces, el horror reside en el niño mismo. La siguiente crónica es el testimonio anónimo de una niñera experimentada que se enfrentó a un niño que era mucho más y mucho menos que un simple niño. Esta historia llegó a nosotros como una serie de correos electrónicos anónimos enviados por una mujer que se identificó solo como Marta. Afirmaba haber sido niñera durante más de 20 años, un trabajo que amaba, hasta que su último caso la obligó a retirarse para siempre. Su relato es tan perturbador que he decidido transcribirlo casi textualmente, pues su voz denota una urgencia y un miedo que aún persisten. Marta fue contratada por la familia Rivas, una pareja inmensamente rica y reservada que vivía en una mansión en las lomas de Chapultepec. Su trabajo era cuidar de su único hijo, Alejandro, de 6 años. El salario era extraordinario, pero las condiciones eran extrañas. Le pidieron que fuera discreta, que no hiciera preguntas, y le dieron un contrato de confidencialidad.
Desde el primer día, Marta sintió que algo estaba mal. Los Rivas eran fríos, distantes, no solo con ella, sino con su propio hijo. Lo trataban con una formalidad cortés, como si fuera un invitado importante, pero no había rastro de afecto paternal. Y luego estaba Alejandro. Marta, que había cuidado a docenas de niños, nunca había conocido a uno como él. Era un niño de una belleza casi irreal, con unos ojos oscuros y profundos que parecían demasiado viejos para su rostro, y era completamente silencioso. No en el sentido de ser tímido. Su silencio era una elección, una presencia. Observaba todo con una atención calma, analítica. Nunca jugaba, nunca reía, nunca lloraba. Simplemente existía. Su inteligencia era prodigiosa. Hablaba con el vocabulario y la sintaxis de un adulto. Hacía preguntas que dejaban a Marta sin respuesta. Preguntas sobre cosmología, sobre la naturaleza del tiempo, sobre el significado de la entropía. Al principio, Marta estaba fascinada. Pensó que estaba al cuidado de un niño genio. Pero pronto, la fascinación se convirtió en una profunda inquietud. Notó pequeños detalles, imposibilidades físicas. Los animales de la casa, 2 perros y un gato, le tenían un pavor absoluto. En cuanto Alejandro entraba en una habitación, ellos huían o se escondían gimiendo. Las plantas de la maceta en el alféizar de su ventana siempre se marchitaban a pesar de los cuidados. El descubrimiento que transformó su inquietud en terror puro ocurrió una tarde soleada en el jardín. Estaba observando a Alejandro, que estaba de pie en medio del césped, mirando fijamente una hormiga. Y entonces se dio cuenta. A pesar de que el sol de la tarde proyectaba largas sombras de los árboles y los muebles del jardín, Alejandro no tenía sombra. Su cuerpo no proyectaba ninguna sombra sobre el césped. Marta sintió un vértigo. Se frotó los ojos, pensando que era una ilusión óptica, pero no. Miró su propia sombra, larga y definida, y luego miró a Alejandro, un niño perfectamente tridimensional, bajo el sol brillante, sin la más mínima sombra a sus pies. Era como si la luz lo atravesara sin registrarlo. A partir de ese día, el miedo de Marta se convirtió en una certeza. Alejandro no era un niño. No sabía qué era, pero no era humano. Su trabajo ya no era cuidar de un niño. Era vigilar a una entidad desconocida. La naturaleza de la criatura se reveló gradualmente. No era violenta. Su horror era más sutil. Comenzó a jugar con Marta. Le leía la mente. Un día, Marta estaba pensando con nostalgia en su pueblo natal. Alejandro, sin mirarla, dijo: «El olor a tierra mojada después de la lluvia debe ser agradable. Lástima que el pozo de tu abuela se secara». Era un detalle que Marta nunca había mencionado a nadie. Le hablaba de sus miedos más profundos. «El miedo a la soledad es ilógico», le dijo una vez. «La soledad es el estado natural del universo. La compañía es la anomalía». Marta vivía en un estado de terror psicológico constante. Se sentía como un insecto bajo un microscopio. Intentó hablar con los padres, los señores Rivas. Su reacción fue lo que más la aterró. No se sorprendieron, no la llamaron loca, la escucharon con una calma resignada. «Sabemos lo que es Alejandro», dijo el señor Rivas, con la voz vacía de toda emoción. «No siempre fue así. Era nuestro hijo. Pero un día, cuando tenía 3 años, después de una enfermedad muy grave, despertó diferente. El niño que conocíamos ya no estaba. Y esto», dijo, señalando en dirección al cuarto de su hijo, «fue lo que se quedó en su lugar». La señora Rivas habló por primera vez. «No podemos deshacernos de él», susurró.
Lo hemos intentado, pero siempre vuelve. Y si lo contrariamos, suceden cosas, accidentes. La última niñera que intentó llevarlo a una iglesia sufrió un derrame cerebral esa misma noche. Marta comprendió la terrible verdad. Los Rivas no eran padres fríos, eran carceleros. Y su trabajo, su verdadero trabajo, no era cuidar de Alejandro, era ser su compañera, una fuente de interés, de observación, quizás de energía, para mantener a la entidad contenida y apaciguada. Ella era un sacrificio viviente, la última de una larga lista de niñeras. Marta supo que tenía que huir, pero tenía miedo de las consecuencias. La última noche se armó de valor. Entró al cuarto de Alejandro. El niño estaba sentado en su cama, mirándola, como si la hubiera estado esperando. «¿Por qué no tienes sombra?», le preguntó Marta, con la voz temblando. Alejandro la miró con sus ojos viejos y oscuros, y por primera vez sonrió. Fue una sonrisa que no era de un niño. Era antigua, fría y llena de un conocimiento terrible. «Porque la sombra es el recuerdo de la luz», respondió con su voz clara y adulta. «Y yo vengo de un lugar donde no hay luz, solo hay hambre y un profundo interés por sus extrañas y frágiles emociones». Marta no esperó más. Esa noche, mientras todos dormían, empacó una pequeña bolsa y huyó de la mansión. Nunca miró atrás. Cambió de ciudad, cambió de vida. Pero, como concluye en su último correo, nunca ha podido escapar del recuerdo de ese niño. Y a veces, en los días más soleados, se descubre mirando al suelo, comprobando, con un miedo que nunca se va, que su propia sombra todavía la acompaña. El cuidado de un niño es un acto de amor y una inmensa responsabilidad. Pero como hemos escuchado, a veces esa responsabilidad trasciende lo humano. Las niñeras son las guardianas de la inocencia y en ocasiones se convierten en la última defensa contra horrores que los padres se niegan a ver o que simplemente no pueden combatir. Nuestra crónica de esta noche ha llegado a su fin. Si usted, en su labor como cuidador o en su propia infancia, ha sido testigo de un suceso que marcó su vida, de un amigo imaginario que no lo era, o de una casa con demasiados secretos, le invito a compartir su testimonio en los comentarios o al correo. Suscríbase y active las notificaciones. Aún quedan muchas historias por contar, en las habitaciones donde los niños duermen y donde a veces no están solos. Hasta la próxima, y presten atención a los juegos y a las palabras de los más pequeños. A menudo, ellos ven la verdad con más claridad que nosotros.